Bien, entonces, muy buenas tardes, nuevamente con los jóvenes de esta aula. Vamos a terminar lo que fue la Revolución Francesa. Nos faltó una parte la semana pasada. ¿Ya? Un ratito, vamos a mover. Ok, chicos. Vamos a buscar dónde nos quedamos, a ver. Mientras vamos recordando que la Revolución Francesa fue aquel cambio trascendental en la historia de los franceses que marcó el inicio de su Estado moderno. Decíamos que la revolución pasó por 3 etapas: la monárquica, la republicana y la imperial. Pues habíamos estudiado la etapa monárquica, ¿ya? Ahora nos corresponde estudiar la etapa republicana. Me parece que llegué hasta aquí, hasta este momento, ¿ya? Cuando los franceses habían convocado a una convención nacional. Esta asamblea abolió la monarquía y fundó la república. Ya nos quedamos allí. Muy bien, entonces vamos a continuar viendo lo que sucedió en esta etapa republicana. A ver, decíamos que en estos momentos Francia va a estar gobernada por un comité de salvación pública, ¿ya? Así le llamaron. ¿Qué, profe? ¿Y los reyes? ¿Dónde están los reyes? Los reyes estaban detenidos, encarcelados, acusados de haber sido cómplices de aquellos que habían intentado invadir Francia. Recordemos que Francia había sido atacado por Austria y por Prusia, 2 reinos absolutistas de Europa. Muy bien, esta convención nacional ya somete a juicio al ex rey Luis XVI. Él fue condenado, él fue considerado cómplice de los invasores, traidor a la revolución. ¿Y qué le va a pasar a Luis XVI? Como se ve en la pantalla, Luis XVI va a ser decapitado en la guillotina. ¿Ya? Ahí vemos que la guillotina era pues un instrumento, ¿ya? Ahí lo vemos, creado pues para condenar, ¿no? Para ejecutar de una manera prácticamente sin dolor, ¿no? Ya que la guillotina suelta una, ¿no? Afilada cuchilla que te corta el cuello, ¿no? De golpe, y supuestamente pues se muere sin dolor, ¿no? Luis XVI entonces fue guillotinado en Francia en 1792. ¿Ya? Esta pintura representa la muerte del ex rey. ¿Ya? La gente celebró la muerte del rey, pues creían que todos sus problemas eran a causa de este rey. Y con esto, el absolutismo, pues, era liquidado en Francia, ¿no? Ya que el propio rey había sido, pues, eliminado, ¿no? La reina todavía va a estar viva un tiempo más hasta que su juicio, pues, concluya. Primero mataron al rey porque era la cabeza, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué consecuencia genera la muerte del rey? Que los demás reyes de Europa sientan temor que esto que había pasado en Francia llegue también a otros reinos. ¿Ya? Temen revoluciones en Austria, en Prusia, en España, en Rusia, etc. ¿Cómo evitas que se dé una revolución en tu país? Aplastando la revolución que se dio en Francia, para que vean que las revoluciones solo van a fracasar. Entonces, muchachos, varios reinos europeos se van a juntar en la llamada
primera coalición. Varios reinos se juntaron. Y aquí hay que destacar 4 reinos europeos que van a ser los principales enemigos de Francia, enemigos de esta revolución. Y recuérdalos, ¿ya? Porque ya te voy a preguntar por estos. ¿Quiénes fueron estos reinos? Están Austria, Prusia, lo que hoy llamamos Alemania, Rusia e Inglaterra. ¿Ya? Los 3 primeros eran reinos absolutistas. El último, Inglaterra, no era absolutista, pero temía que esta Francia se modernice y llegue a ser pues un rival, ¿no? Importante para Inglaterra. Si no quieres tener un rival, entonces evita que ese país se modernice. ¿Cómo? Haciendo fracasar su revolución. Muy bien. Entonces, ellos van a ser los enemigos a lo largo de unos 20 años a partir de ahora. Francia contra todos ellos. Una larga guerra empieza en estos momentos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, en esas circunstancias, en que Francia tiene una guerra muy difícil contra varios reinos, surge en Francia una dictadura sangrienta. ¿Cómo se le conoce? Con el nombre de el terror. El gobierno del terror. ¿Ya? Que existió entre 1793 y 1794. Así le llamamos al gobierno de Francia que cayó en manos de un partido político, los jacobinos, que la semana pasada te dije que los jacobinos eran considerados los radicales en la asamblea. Los radicales. En cambio, los girondinos eran los moderados. Y aquí vemos al costado a un personaje que va a ser el líder de los jacobinos y el dictador de Francia en estos momentos. ¿Ya? ¿Cómo se llamó este personaje? Vamos a poner su nombre. Maximiliano Robespierre, apodado el Incorruptible. ¿Ya? Este hombre es el que va a establecer la dictadura que llamamos el terror. ¿Ya? Muy bien. Entonces, no te olvides, suelo preguntar esto, ¿quiénes tuvieron el control de Francia durante el gobierno del terror? Robespierre y los jacobinos, ¿ya? Los radicales. Entonces entramos a un momento de la revolución radicalizado, porque estos hombres van a llevar la revolución a extremos, causando masivas muertes de los franceses. ¿Ya? Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué razón fue Robespierre de esa manera? Acá decimos que Robespierre va a perseguir y va a terminar decapitando a miles de supuestos enemigos de la Revolución Francesa. Lo que ocurre es que Robespierre temía que cuando los franceses salgan a pelear contra los prusianos, los ingleses, contra los enemigos que están afuera, los enemigos de la revolución que están adentro de Francia, ellos podrían tomar el poder y hacer que todo esto termine. Entonces era necesario, creía Robespierre, eliminar a los enemigos de la revolución, es decir, a los franceses que se oponían. Y había muchos opositores. A ellos les estamos llamando los contrarrevolucionarios. Entonces, Robespierre ya va a buscar que se identifique quiénes eran estos enemigos y que se les haga juicios muy rápidos y se les condene inmediatamente en la guillotina. Y así rápidamente, miles de franceses terminaron en la guillotina, decapitados. ¿Ya? Muy bien, en las palabras de Robespierre, el terror no era más que la justicia rápida, severa e inflexible. Es decir, hoy nos quejamos que los juicios tardan años
en terminar. Y es verdad, ¿no? La justicia es lenta en nuestro tiempo. En cambio, en tiempos de Robespierre fue muy rápida ya. Entonces, te denunciaban hoy, te enjuiciaban mañana, pasado mañana ya estabas decapitado. El terror era la justicia rápida para Robespierre. Pero cuando una justicia es tan rápida, no se respetan muchos principios que hoy se exigen. El debido proceso, el que se valoren correctamente pruebas, cosa que no ocurría acá. Acá los jueces, hasta solo con mirarte la cara y con una denuncia nada más, ya te podía condenar como culpable de ser enemigo de la revolución y mañana te cortaban la cabeza. Esto al inicio el pueblo lo aplaude, ¿no? Bravo, por fin van a condenar y rápido, ¿no? A esos enemigos. Pero luego, cuando gente del pueblo también terminó en la guillotina, porque podía ocurrir que tu propio vecino te denuncie, no, tú eres un traidor, ¿no? Y sin pruebas, un juez terminaba condenándote. Entonces la gente, con el tiempo, va a temer el terror. Muy bien, este terror se extendió un año. Durante este tiempo fue decapitada María Antonieta, la ex reina de Francia. ¿Ya? En esta imagen, pues, se aprecia su decapitación en la guillotina también. Los jacobinos crearon una nueva constitución estableciendo por primera vez en la historia de Francia el voto universal masculino. O sea que todos los varones mayores de edad pueden votar sin importar cuánta riqueza tengan. Era una constitución muy adelantada porque permitió a los pobres también votar, siempre y cuando sean varones adultos. Muy bien, se creó un nuevo calendario con años que empezaban así, año 1, año 2, comenzaron a contar el tiempo nuevamente y los meses tuvieron otros nombres. Pero hubieron muchos que se opusieron, sobre todo a este radicalismo de la revolución. Por ejemplo, en la provincia de la Vendée, en Francia, como ves, la Vendée queda acá, en esta parte de Francia, pues ellos se negaron a enviar a sus jóvenes a la guerra. Entonces, desde París se mandó reprimir a la Vendée. Por eso se dio una guerra civil sangrienta que terminó con el exterminio de gran parte de la población de la Vendée. Entonces, como vemos, la revolución ya estaba teniendo graves problemas, no solo afuera, con los enemigos, pues, vecinos, sino también dentro, ¿ya? Porque hubieron quienes se opusieron también a la revolución. Acá hay una caricatura que de alguna manera ironiza la revolución, ¿ya? ¿Recuerdas el lema de la Revolución Francesa? Libertad, igualdad y fraternidad. ¿Dónde está la fraternidad si vemos que este hombre, este revolucionario, le ha cortado la cabeza a otro francés y tiene su cabeza en una lanza, ¿no? Y con la sangre de ese cadáver escribe fraternidad. Se supone que fraternidad es tratarnos como hermanos y aquí no vemos eso, ¿no? Más bien hubo una lucha sangrienta entre franceses, los que estaban a favor y los que estaban en contra. Marat fue un periodista que encendía la represión. Esos que decían, sí, a ellos. Pues Marat escribía en un periódico llamado El Amigo del Pueblo. Por eso a él se le conoce también como el amigo del pueblo. Era un agitador, ¿ya? Un incendiario. Marat terminó siendo asesinado, ¿ya? Por una mujer. Y así callaron, pues, sus denuncias. Danton era otro jacobino que estaba también en el poder, pero Danton consideró que el terror ya debía de finalizar. Entonces Robespierre lo consideró traidor también a Danton y lo mandó decapitar. Y así la revolución hasta estaba matando a sus propios líderes. Muy bien, ¿cómo terminó el gobierno del terror?
con un golpe de Estado, conocido como la reacción termidoriana. Los moderados, los girondinos sobre todo, lograron tomar el control nuevamente del Estado. Sacaron a los radicales jacobinos y a Robespierre lo detuvieron. Este fue condenado por sus excesos a muerte y terminó Robespierre decapitado. El decapitador terminó siendo también decapitado. Y así llegó a su fin el terror. Los problemas seguirán, la guerra contra otros reinos continuará, pero el terror, o sea, estas masivas muertes, estos juicios muy rápidos, eso sí finalizó, ¿ya? Con los girondinos en el poder nuevamente. Ellos cambiaron la constitución porque no estaban de acuerdo que todos puedan votar. Solo debían de votar aquellos que tenían propiedades y ciertos conocimientos. ¿Ya? Por eso cambiaron la constitución. Muy bien, se estableció un nuevo gobierno en Francia, un gobierno llamado el Directorio. ¿Ya? Llamado así porque los que van a gobernar se llamaron directores, pero los directores eran varios, o sea, no era el gobierno de uno. Perú es una república con un presidente. Francia era una república con 5. No se llamaban presidentes, sino directores. ¿Ya? Ese gobierno fue el que llamó a un general de provincia, a un general recordado porque su estatura no era muy alta, bueno, tampoco era chatito, ¿no? Medía, se cree, 1,69 m, o sea, igual que yo, ¿ya? Napoleón Bonaparte. Napoleón fue llamado por este gobierno para que asuma una campaña militar. Los austriacos tenían dominado el norte de Italia y había que echarlos. Napoleón tuvo la oportunidad de brillar en esta primera campaña. Llegó a Italia y aplastó a los austriacos. Y a partir de ese momento, su nombre y su apellido se hicieron pues muy importantes, ya que los franceses en medio de la guerra necesitaban victorias y este hombre comenzó a dárselos. Luego en otra campaña, la campaña de Egipto, ya como ves estamos ya entrando pues a la etapa napoleónica. Napoleón fue enviado a Egipto. ¿Por qué Egipto? Porque Egipto estaba bajo la influencia de Inglaterra. Inglaterra tenía como colonia en este tiempo a la India. ¿Ya? Entonces Inglaterra pues traía recursos de la India. Y esos recursos llegaban en barco, tenían que cruzar por Egipto. Entonces, si Francia está en guerra contra Inglaterra y quiere dañar la economía de Inglaterra, si domina Egipto, bloquea el comercio de Inglaterra con la India. Por eso a Napoleón lo mandaron a Egipto. Y Napoleón tomó Egipto al vencer a los turcos que estaban en Egipto en ese tiempo en la batalla de las pirámides. Y así pudo bloquear el comercio inglés. La campaña no fue totalmente victoriosa, hubieron fracasos también, pero en Francia esto se mostró como si fuera pues una completa victoria. Y el nombre Bonaparte sonaba más fuerte ahora. Napoleón, ¿qué pensó entonces? Si yo soy el héroe de los franceses en estos momentos, y en Francia la gente no quiere a los directores, a quienes acusan de incapaces y de corruptos, ¿por qué no regreso a Francia y yo tomo el poder? Y eso fue lo que ocurrió. Napoleón regresó a Francia y dio el golpe del 18 de Brumario. Así se le conoce a este golpe de Estado. Disolvió el directorio, ¿sí? El gobierno, ¿ya? Y Napoleón toma el poder. Muy bien, de esta manera estamos dejando lo que quedó pendiente de la Revolución Francesa la semana pasada. Muy bien, y vamos ya, vamos a continuar entonces
ahora con la era napoleónica. ¿Ya? Muy bien, vamos a dejar esta parte. Y vamos a pasar ahora a hablar sobre la era napoleónica. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tenemos acá el PDF de estos nuevos temas que tenemos que desarrollar, la era napoleónica y la restauración. Ya, tenemos media horita, a ver cómo nos va. Muy bien. Ahí vemos en pantalla a Napoleón Bonaparte. ¿Sí? Ahí está posando. No son fotos, ¿sabes? Por si acaso. Son pinturas. Claro, lo mío es una imagen sacada de internet, pero pues lo que ellos hacían eran pinturas. Ahí aparece Napoleón. Pues, ¿ya? Como verás, no era muy alto, no era, pues, no sé, ¿ya? La imagen de modelo que tenemos cuando escuchamos de los franceses. Napoleón, sin embargo, fue un grande en la estrategia, ¿ya? Fue un gran estratega militar, pues, reconocido por ya la gente de su época y posteriores. ¿Ya? Napoleón es más, digamos, resaltado como estratega que como emperador inclusive. Le llamamos era napoleónica a estos años. Desde 1799, cuando Napoleón llega al poder con golpe de Estado, hasta 1815, que es cuando Napoleón pierde completamente, ¿ya? En lo que llamaremos la batalla de Waterloo. Muy bien, entonces fueron 15 a 16 años en la que Bonaparte era el señor en toda Francia y en gran parte de Europa. Muy bien. Y la burguesía que había tomado el control de Francia durante la Revolución, lo que hizo fue respaldar a Napoleón. Creyeron que apoyando a este exitoso militar, Francia podría ganar la guerra y de esa manera la burguesía podía mantenerse en el poder en Francia. Además, ¿qué otra cosa debía hacer Napoleón? ¿Ya? Recuerden esto, ¿ya? Te voy a preguntar en sus exámenes. Pues uno de los objetivos fundamentales de las guerras que va a realizar Napoleón Bonaparte era propagar las conquistas de la Revolución Francesa. Es decir, Napoleón tenía que difundir por Europa los ideales de libertad, de igualdad, ¿ya? Que la revolución había traído. ¿Ya? Recuerda que fuera de Francia, los demás reinos eran absolutistas. Y en un reino absolutista no habían libertades individuales, no había igualdad ante la ley. ¿Ya? Entonces Napoleón debía llevar los ideales de la Revolución Francesa a otras tierras. Muy bien. Y de pasada, si Napoleón logra vencer a los enemigos de Francia, Francia volvería a ser la número 1 de Europa, ¿ya? La potencia hegemónica, dejando a un lado a Inglaterra, que en estos años era la potencia. Y de pasada, si Napoleón logra dominar, ya controlar el continente europeo, entonces los empresarios de Francia, la burguesía francesa, podría vender en otros lugares, ¿no? Podría controlar los mercados europeos. Así que Napoleón, haz de las tuyas, ya conquista Europa. Muy bien, ya mencionamos lo del ascenso al poder. Napoleón en un golpe de Estado llegó al poder. Ya sabemos que se llamó este golpe el 18 de Brumario. ¿Ya? Así era la fecha del golpe. Ahora, Napoleón, ¿qué título adopta cuando pues asume el control? ¿Ya? Napoleón va a adoptar el título de cónsul de Francia, el de primer cónsul de Francia. Entonces, miren, recuerden, ¿ah? Cuando Napoleón Bonaparte tomó el poder, él no se convirtió inmediatamente en emperador. No. Él gobernó estos primeros 5 años, digamos, como cónsul de Francia.
Cónsul era algo así como decir, pues, presidente de Francia, pero no rey, no emperador. Y no estaba solo, eran tres los cónsules: Napoleón, Ducos y Sieyès. En la práctica, el que tenía el poder realmente era Napoleón Bonaparte. ¿Ya? Napoleón buscó concentrar el poder. Curioso, la revolución habla de libertades, la revolución dice que le da libertades a los franceses, pero termina gobernado por un hombre como Napoleón, que se convirtió en otro dictador, al querer, pues, tener el control casi total. Y así pasa, ¿no? Ya, para darles la libertad, tengo que tomar el control total para asegurarme que tengan libertad. Pero es una contradicción, ¿ya? Si toma el poder, pues se recortan las libertades. Muy bien, ¿qué obras hizo Napoleón durante el consulado, durante este primer gobierno? Destacamos, pues, un acuerdo con la Iglesia Católica, con el Papa Pío VII. ¿Qué ocurría? Que Francia estaba peleada con la Iglesia Católica. La Revolución Francesa le había quitado a la Iglesia todas sus propiedades en Francia. Entonces la Iglesia exigía que se le entregue sus bienes. Napoleón llega a un arreglo con la Iglesia. No podía devolverle sus propiedades, pero podía asumir buena parte de los costos que la Iglesia tenía en Francia. ¿Ya? Era necesario hacer las paces con la Iglesia por dos motivos sobre todo. Uno, porque los franceses mayormente son católicos, ¿ya? Y es necesario, pues, que los franceses, eh, pues, vuelvan, ¿no?, a tener a la iglesia dentro de Francia. La iglesia tendría nuevamente, pues, que hacer misas, sacramentos, ya que la gente de Francia es católica y reclamaban su iglesia. Por otro lado, Napoleón se proyectaba: un día me voy a coronar emperador. ¿Y quién tiene que estar presente el día de mi coronación? Para que todos vean que, pues, Dios me está bendiciendo, ¿no? Pues tiene que estar presente el Papa, ¿ya? Así que, pues, hacer las paces con la Iglesia, con el Papa Pío VII. Otra obra fue el Banco de Francia, un banco estatal que lo que va a hacer es brindar créditos, brindar préstamos a los empresarios de Francia. ¿Qué le faltaba a los empresarios de Francia, a la burguesía, para que ellos puedan invertir y modernizar la economía francesa y así poder iniciarse la revolución industrial? Lo que le faltaba era capitales. Entonces este banco podía darles capitales a través de préstamos. Pero la obra más destacada, y de esto es lo que te voy a preguntar en el examen, es el Código Civil, ¿ya? De 1804, que fue una gran obra de leyes de Napoleón Bonaparte. ¿Ya? Este código lo que hace es, pues, consolidar las libertades y derechos que los franceses habían conseguido durante la Revolución. ¿Ya? Los derechos de propiedad, la libertad, la igualdad ante la ley, todo eso es consagrado y desarrollado. O sea, en el Código Civil se establecen leyes sobre cómo iba a ser la propiedad privada, cómo se regulaba el matrimonio, cómo se regulaban los contratos, etcétera, lo que contiene todo Código Civil. Pero ahora todo inspirado por los ideales de libertad e igualdad. Por eso decimos que el Código Civil francés, pues lo que hace es consolidar los principios de la Revolución Francesa. Este código terminó siendo modelo para otros códigos que se van a elaborar en Europa y en América Latina. Cuando el Perú también sea independiente, también se va a copiar del Código de Napoleón. Este código, imagínate, hasta ahora está vigente.
Se aprobó en 1804 y en el 2022 todavía ese código se utiliza en Francia. El mismo Napoleón lo creyó. ¿Qué dijo Napoleón sobre su código? Dijo, pues, mi verdadera gloria no está en haber ganado 40 batallas. ¿Por qué no? Porque Waterloo, que fue su batalla final en la que perdió, Waterloo eclipsará el recuerdo de tantas victorias. Pero lo que no será borrado, lo que vivirá eternamente, es mi código civil, decía Napoleón. Y mira que su código hasta ahora está vigente. ¿Ya? Más de 200 años después, se usa el código napoleónico en Francia. Muy bien. Ahora vamos a pasar al imperio, ¿ya? Porque Napoleón gobernó unos años como cónsul, pero pues él quería ya más, ¿no? En el año de 1804, Napoleón va a ser coronado emperador de Francia. No, mejor dicho, se va a autocoronar, ¿ya? Porque en una ceremonia que se hizo en la Catedral de Notre Dame, en París, en 1804, Napoleón entró y no dejó que nadie le ponga la corona en la cabeza. Él solito se lo puso. Por eso se autocoronó. ¿Ya? Antes eran los papas los que ponían la corona en la cabeza de los reyes o emperadores. Pero eso era cuando se creía que el poder venía de Dios. Ahora que los franceses han rechazado esa idea, creen que el poder emana del pueblo, entonces no dejaron que el papa corone a Napoleón. ¿Ya? De todas maneras, pues este evento marca el inicio del imperio napoleónico. ¿Ya? La autocoronación de Napoleón, que ahora se llama Napoleón I. No es que siempre los reyes o emperadores tienen un numerito al costado. Profe, pero es el único Napoleón que existe. No, ya, su hijo va a ser llamado Napoleón II, aunque nunca gobernó. Y un sobrino llegó a ser Napoleón III y este sí llegó a gobernar. Así que hubo más de un Napoleón en la historia de Francia. Este es Napoleón I, el original, el más importante de los Napoleones. Muy bien. El Papa de ese momento era Pío VII, el mismo que, con el que habían firmado el acuerdo anterior. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que caracteriza al tiempo del imperio? La guerra, las constantes guerras napoleónicas, le vamos a llamar así. ¿Ya? Francia contra el resto de Europa prácticamente. Pues, ¿qué país puede mantenerse si tiene que pelear contra muchos otros? Pues Francia lo pudo hacer. Se mantuvo por varios años peleando contra varios. Y bueno, era por el esfuerzo de los franceses y también por la habilidad de este estratega Napoleón Bonaparte. Ahora, ¿qué reino fue el principal enemigo del imperio napoleónico? Inglaterra. ¿Sí? Inglaterra. ¿Por qué Inglaterra era enemigo? Te decían. Porque Inglaterra era quien controlaba los mercados en Europa. Inglaterra vendía en Europa, compraba materias primas, muy bien, pero ahora Francia quiere dominar Europa. Francia quiere controlar los mercados de Europa, lo cual no le agrada a la burguesía de Inglaterra. Perderían, pues, sus mercados. Y todo burgués, todo empresario, necesita mercados donde colocar, pues, sus productos. Muy bien, por eso, ¿qué hizo Inglaterra? Financió, o sea, asumió los costos de las guerras contra Francia. Financió las coaliciones, las alianzas que se formaron contra Francia. Ellos llegaron a pelear en el mar. Vamos a destacar el combate de Trafalgar, ¿ya? El principal combate de las guerras napoleónicas. Bueno, este combate
fue el principal encuentro entre los barcos franceses y los barcos ingleses. Ahora, ¿quién tenía ventaja? ¿Qué país era en estos años considerado el dueño y señor de los mares? Pues el dueño y señor de los mares era, pues, ¿ya? Inglaterra. ¿Ya? Muy bien, y eso se vio cuando se enfrentaron en el combate de Trafalgar. ¿Ya? ¿Qué pasó? Pues la flota francesa fue completamente destruida por los ingleses. El imperio napoleónico se quedó sin marina de guerra. ¿Ya? Bueno, los ingleses ganaron y asumieron el control pleno de los mares. En efecto, Inglaterra se había consolidado como la mayor potencia naval. Pero ¿qué es lo que no podía hacer Inglaterra? Entrar a Francia, porque en tierra la mayor potencia en estos momentos era Francia. En el mar Inglaterra, en tierra Francia. Entonces Inglaterra, ¿qué debía hacer? Debía pedir a los demás reinos de Europa que ataquen a Francia. E Inglaterra asumía los costos de la guerra. Y cuando Francia esté débil, Inglaterra entraría a Francia a liquidarla. Muy bien. Entonces, vemos ahí ya la guerra contra Inglaterra. Vamos a continuar. Ya, la guerra dice en el centro de Europa. ¿Ya? ¿Cómo así? Francia no solo peleaba pues contra Inglaterra, peleaba, decíamos, contra Austria, Rusia, Prusia. Muy bien. Mientras en el mar había fracasado Napoleón, en tierra tuvo brillantes victorias. Sobre todo, la batalla de Austerlitz, ¿ya? Esta batalla de Austerlitz. ¿Ya? Esta batalla es recordada como la batalla modelo. Modelo, ¿y por qué le llaman así? Porque esta batalla era una batalla digna de imitar, digna de ¿no? Estudiarla para tratar de repetirla. ¿Qué pasó en Austerlitz? Francia estaba, pues, con desventaja. El enemigo tenía casi el doble de tropas que Francia. ¿Ya? Pero aún así, en plena desventaja numérica, pues Francia derrotó a sus enemigos, que eran los austriacos y los rusos. ¿Ya? Francia los va a derrotar en Austerlitz. La batalla modelo, también llamada la batalla de los tres emperadores. ¿Por qué? Porque tanto Austria, Rusia y Prusia, perdón, Austria, Rusia y Francia, los tres que lucharon, tenían emperadores. Los tres eran imperios. Pero el que ganó fue el emperador Napoleón. Y así Napoleón tiene otras victorias, como la batalla de Jena ante los prusianos. Napoleón estaba derrotando a sus enemigos en tierra, ¿ya? Y esto le permitió a Napoleón dominar gran parte del continente europeo. Napoleón comenzó a eliminar países y a crear nuevos países inclusive. Por ejemplo, eliminó el Cirj, que era el Sacro Imperio Romano Germánico, como se le conocía a la Alemania de ese tiempo. Pero vino Napoleón y disolvió eso. ¿Ya? O va a crear nuevos estados, como el Ducado de Varsovia, lo que hoy llamamos Polonia. Muy bien. A ver, sigamos. Sigamos. Ahora, Europa estaba siendo dominado por Napoleón. Este mapa nos permite observar eso. ¿Ya? A ver, veamos. Francia es lo que está de verde claro. ¿Ya? Ahí está París, su capital, y ves que Francia había dominado en ese tiempo Bélgica, Holanda, también partes de Italia. Francia había logrado, pues, crecer territorialmente. Pero además tenía varios territorios en Europa dependientes de Francia.
¿ya? Como España, esto que es Alemania, el centro de Europa que es Alemania, el resto de Italia, el Ducado de Varsovia que era Polonia. También otros reinos estaban bajo la influencia ya de Francia porque habían sido derrotados, como Prusia, el Imperio Austriaco, o hasta Rusia, que había firmado la paz con Francia. O sea, Napoleón tenía influencia sobre toda esta Europa que en la pantalla está pintada, ¿ya? En color verde o en anaranjado, ¿ya? ¿Cuál era el enemigo que le quedaba a Napoleón para ganar la guerra? Pues Inglaterra, o también conocida como Gran Bretaña. Pero era difícil derrotarla porque, a ver, tenías que ir por mar hacia Gran Bretaña, pero Napoleón ya no tiene marina de guerra. Entonces no era posible invadir Gran Bretaña. ¿Cómo derrotarlo entonces? ¿Ves que hay una línea azul que rodea Europa en este mapa? Pues ¿qué pasa? Que esta línea azul representa una estrategia que Napoleón impulsó, que se le conoce como el bloqueo continental o bloqueo comercial. ¿Qué significa eso? Que Napoleón ordenó a toda Europa que no le compren ni le vendan nada a Inglaterra para arruinarla económicamente, para arruinarla. Claro, si a cualquier empresa nos ponemos todos de acuerdo y no le compramos nada, ¿ya? Sus proveedores no le venden nada, pues entonces termina arruinada, ¿no? Esta era la estrategia para derrotar a Inglaterra, el bloqueo, ¿ya? Sin embargo, el bloqueo no salió bien. ¿Por qué no? Porque hubieron reinos que se opusieron, que decidieron no obedecer. El primero en hacerlo fue Portugal, ¿ya? Por eso, Francia, ¿qué ordenó? Invadamos Portugal, por desobediente. Las tropas francesas atravesaron España con permiso de España y llegaron a Portugal. Los reyes de Portugal huyeron al Brasil. Portugal quedó dominado por Francia. Cuando las tropas francesas regresaban por España, Napoleón, ¿qué orden les dio? No, quédense en España, dominen España. Napoleón entonces, de pasada, dominó España. Pero, profe, España no era un territorio, digamos, aliado o bajo la influencia de Francia. Sí, pero aún así Napoleón decidió dominarlo. No vaya a ser que España cambie de bando porque el bloqueo perjudicaba a España. España había quedado totalmente desconectada de sus colonias en América por culpa de este bloqueo. No vaya a ser que España se cambie de bando, así que Napoleón le invadió. ¿Ya? Muy bien. Entonces, lo que estamos mencionando, ¿ya? Es el bloqueo continental y también la invasión de España. ¿Ya? Antes, por acá observamos una caricatura donde el mundo, que es representado como si fuera un lechón, algo así, está siendo dividido, cortado, ¿ya? Comido por estos dos hombres. ¿Quiénes son ellos? Acá dice William Pitt, que es el de rojo, primer ministro de Inglaterra, y el otro es Napoleón Bonaparte. ¿Ya? Napoleón corta la tajada donde dice Europa. Europa es mía, ¿no? Y el otro corta el resto del mundo, diciendo, pues entonces el resto del mundo es mío, ¿no? Y así la rivalidad entre Inglaterra y Francia, las dos cabezas de Europa en estos años. Todavía pues no había un Estados Unidos que sea rival, una Rusia, una China que sean rivales, todavía no. Estados Unidos, Rusia, China, pues destacarán en la historia, pero todavía siglo XX. Y acá estamos en el siglo XVIII. XIX ya, perdón, ya entramos al siglo XIX. Y aquí vemos una obra, pues,
muy visitada en París, Francia, el Arco del Triunfo de París, que Napoleón Bonaparte construyó para que se recuerde por siempre una de sus principales batallas, la batalla de Austerlitz, la batalla modelo. ¿Ya? Entonces esa construcción sigue hasta el día de hoy, el Arco del Triunfo de París. Muy bien, sobre la invasión de España, cuando Napoleón dominó España, puso a su hermano José como rey. Los españoles no lo aceptaron porque era un extranjero. Los españoles hasta le decían a ese hermano de Napoleón, le decían con este apodo: Pepe, como era José, Pepe Botella. ¿Ya? Porque decían que este Pepe era un borracho. ¿Ya? Y aquí en una caricatura aparece pues Pepe Botella con el alcohol hasta el cuello. ¿Ya? Entonces, el pueblo español rechazó al rey José Bonaparte. ¿Ya? Y eso significa pues que España decidió luchar por liberarse del dominio español. Se formaron juntas de gobierno, se formó un congreso conocido como las Cortes de Cádiz, mientras España luchaba por liberarse de los franceses. ¿Qué hizo Inglaterra? Decidió apoyar a España, porque todo enemigo de Francia termina siendo amigo de Inglaterra. ¿Ya? Todo enemigo de Inglaterra termina siendo aliado de Francia, ¿no? Y así es, pues, ¿no? En las guerras. Muy bien, sigamos. Pero todo se complicó cuando otro país, el más grande de la Tierra, decide no cumplir el bloqueo económico. Rusia. Entonces, ¿qué decidió hacer Napoleón? Así como pudo invadir Portugal y España, ahora decidió invadir Rusia, este gigantesco país. ¿Ya? Sabrás que los que han intentado invadir Rusia, Napoleón y años más tarde Hitler, han fracasado. ¿Ya? Por eso hoy hasta Estados Unidos lo piensa, ¿no? Guerra contra Rusia. Pues bien, a ver, ¿qué decimos? Napoleón buscó invadir a Rusia por incumplir el bloqueo contra Inglaterra. Pero esta invasión va a fracasar. ¿Por qué fracasa? Varios motivos. Tenemos primero la táctica de la tierra quemada que los rusos hicieron. ¿Qué significa eso de tierra quemada? Significa que cuando los invasores lleguen hasta acá, a nuestros pueblos, a nuestras tierras, ¿ya? No tengan nada que tomar de aquí. No tengan comida de acá. Ni caballos, ni casa donde puedan dormir, nada. Entonces, ¿qué era la táctica de la tierra quemada? Pues sacar a toda esa gente que se encontraba allí y que se lleven todo lo que puedan llevarse. Lo que no, iba a ser destruido, quemado, para que no lo utilice el enemigo, los franceses. Entonces los franceses van a sufrir esto porque en la medida que avanzaban, no encontraban nada. Todo estaba destruido por los propios rusos. Esa es una táctica para debilitar, ¿ya?, al invasor. ¿Ya? ¿Y qué más? ¿En qué más se apoyaba Rusia para derrotar a Napoleón? En el clima. El invierno ruso es sumamente frío. Puede ser pues 30 grados bajo cero o más. Napoleón sabe que el frío es un problema, ¿no? Y el hambre, ¿no? ¿Ya? Pero Napoleón necesita ganar esta guerra, y hasta ahora no había peleado, los rusos no salieron a enfrentarlo. Napoleón considera que si tomaba Moscú, la capital de Rusia, ganaba la guerra. Entonces va a marchar hacia Moscú para eso. Y creía Napoleón que si tomaba Moscú, allí podía pasar el invierno. ¿Ya? Podían descansar, ¿no?, en la ciudad de Moscú, y ahí habría comida y lo que necesiten para soportar el invierno, y luego del invierno continuar la guerra. Moscú está bien adentro de Rusia,
Muy bien, Napoleón llega hasta Moscú, pero ¿qué encuentra? Que los rusos también queman Moscú. Moscú destruido ya no podía servir de refugio para Napoleón. Entonces, ¿qué hace Napoleón? Se regresa, pero habían avanzado demasiado en el interior de Rusia. Salir va a ser algo muy difícil. En ese tiempo, pues, no habían aún carros, camiones, trenes. Así que, ¿cómo se hacía una invasión? Caminando. Pero hay caballos, y pues, pero no todos tienen caballo, así que avanzan lento. La mayoría va a pie. Muy bien, llegó el invierno, ¿ya? Y las bajas temperaturas, ¿ya? Y el hambre, el cansancio de la gente hizo que los franceses caigan, como en esta imagen, vemos que al no soportar el frío y el cansancio, terminas cayendo en la nieve y, bueno, unas horas después tu cuerpo ya está sepultado por la nieve, ¿no? Muy bien, Napoleón había llevado un enorme ejército, pues ese ejército lo perdió en la campaña de Moscú. Estamos hablando pues de cientos de miles de hombres. Napoleón fracasó en Rusia. Y debido a este fracaso, el imperio napoleónico va a caer, ¿ya? España, por cierto, también se liberó. Con apoyo de Inglaterra, en la batalla de Vitoria, los españoles lograron liberarse de los franceses. Expulsaron a José Bonaparte, a Pepe Botella. Muy bien, España se había liberado y se había vuelto una monarquía constitucional. ¿Ya? Muy bien. Caída del imperio. ¿Qué decimos? A ver. Que en 1813, ya, meses después del desastre en Rusia, pues Francia terminó derrotada. El imperio napoleónico fue derrotado en la batalla de Leipzig. Esta batalla es recordada como la Batalla de las Naciones porque participaron ejércitos de varios países de Europa. Eran todos contra Francia. Y bueno, debido al debilitamiento por la campaña rusa, Napoleón perdió la guerra. ¿Ya? Perdió, ¿ya? Francia fue derrotada, fue invadida y Napoleón fue obligado a renunciar al poder. Napoleón ya no es emperador. Su imperio había caído en 1803. ¿Qué pasó con él? Lo llevaron prisionero a una isla llamada Elba, que está cerca de Italia, en el mar Mediterráneo. Y un nuevo rey asumió en Francia, Luis XVIII, que era hermano del decapitado Luis XVI. Pero Luis XVIII, ¿qué propósitos tenía? Restablecer el absolutismo en Francia. O sea que todo lo que habían hecho en la revolución para eliminar el absolutismo, pues todo se venía abajo. Francia volvería a ser absolutista. A menos que alguien haga algo, ¿no? Muy bien. Pasó varios meses y Napoleón se escapó de la isla de Elba. Ya regresó a Francia y va a reconstruir su imperio conocido como el de los 100 días. ¿Ya? Porque duró poco tiempo, apenas 100 días. Napoleón regresó y trató de reconstruir sus fuerzas, formó un ejército, pero los enemigos regresaron pronto. Y Napoleón se enfrentó a ellos en la batalla última de su vida, la batalla de Waterloo. ¿Ya? ¿Qué pasó en esa batalla? Pues Napoleón fue derrotado. Y esta vez ya no habría otra más. Francia volvió a ser invadida, el imperio volvió a caer y Napoleón fue llevado prisionero nuevamente. Pero ya no a Elba, porque se iba a escapar otra vez. Fue llevado a una isla muy lejana que está frente a África, llamada Santa Elena. Allí Napoleón pues, no pudo escapar y murió años más tarde. Como en esta imagen, pues,
Ahí está, sin saber qué hacer Napoleón. Y así finalizó la era napoleónica. ¿Ya? Tras la caída del imperio, viene un periodo conocido como la Restauración. ¿Por qué le llaman así? Porque el poder de los reyes absolutistas, que había caído por la Revolución Francesa y por las guerras napoleónicas, el poder de esos reyes fue restaurado. Los reyes volvieron a tener el poder total. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la Revolución Francesa había fracasado porque en Francia volvió a existir un rey absolutista y en el resto de Europa también. ¿Ya? Pero no te preocupes que luego se van a dar nuevas revoluciones que van a hacer que el absolutismo se elimine de todas maneras. Aquí tengo que destacar al Congreso de Viena. Este congreso se reunió entre 1814 y 15, cuando Napoleón había sido derrotado y estaba prisionero en Elba. ¿Qué hizo este congreso? Pues estableció que los reyes que habían sido sacados regresen a sus tronos. Y así Fernando VII, rey de España, que había sido tomado prisionero por Napoleón, regresó a la corona española. En Francia, bueno, no pudo regresar Luis XVI porque lo habían matado, pero su hermano asumió el control, Luis XVIII. Y por otro lado, lo que hizo Francia fue hacer nuevas fronteras. Perdón, lo que hizo el Congreso fue establecer nuevas fronteras. Como se ve en este mapa, las fronteras eran otras. Francia pierde territorios, pierde todo lo que había tomado. Y más bien, Prusia, Austria y Rusia recuperan territorios que habían perdido. Claro, cada vez que hay una guerra, el que gana territorios es el vencedor, ¿no? Y el perdedor, pues, pierde territorios. ¿Ya? Entonces, el Congreso de Viena cambió el mapa de Europa. ¿Ya? Hay caricaturas sobre el Congreso de Viena y el reparto. Muy bien. Y para finalizar, tenemos la Santa Alianza. La Santa Alianza fue una alianza de 3 reinos absolutistas: Austria, Prusia y Rusia. Estos reinos se unieron para evitar que una nueva revolución se dé y triunfe. Así que si se daba una revolución en cualquier lugar, ellos debían de aplastarlo, ¿ya? Pero para eso tenían que estar juntos. ¿Ya? Muy bien. Eso pasó, por ejemplo, en España, cuando en 1820-21 se dio una revolución en España. La Santa Alianza invadió España y restableció la monarquía absolutista. Pero cuando la Santa Alianza quiso ir a América, América que se estaba independizando, Estados Unidos dijo, no, América ya es libre, es de los americanos. A eso se le conoce como la doctrina Monroe, que América es de los americanos y que Europa ya no tenía que intervenir. Europa no intervino, pero no tanto por Estados Unidos, sino por Inglaterra, que era más fuerte en ese tiempo. Inglaterra se opuso también. Y menos mal, la Santa Alianza no vino a América, donde estábamos naciendo como países independientes. Y así pudimos pues mantener nuestra independencia. Bien, muchachos, vamos a quedarnos aquí. Vamos a dejar la clase aquí. Ya, la próxima veremos pues las revoluciones que siguieron a esto. Y pues me van a disculpar, pero no vamos a poder tomar el temático en este momento. Vamos a dejar el temático para... voy a programarles mejor el temático para que lo puedan tomar en las horas de la tarde. Bueno, ahora, mejor mañana, más tranquilo. Voy a dejar abierto toda la tarde el temático, de tal manera que ustedes puedan entrar ya a cualquier hora de la tarde y ser evaluados, ya, y que marque ahí, pues, ¿no?, la nota. Entonces, muchachos, sería todo. Ya les subí a internet, pues, ya estos resúmenes,
para que lo puedan pasar. Esto y un resumen más chiquito para el cuaderno. Muy bien. Entonces, sería toda mi parte. Ya son las 3 de la tarde. Nos vemos. Ya, nos vemos, muchachos. Ya, nos vemos con todos. Ya, nos vemos, Miss.